misterios ocultos de la sabiduría de Dios que están escondidos en Cristo Jesús. Y por medio de las Escrituras podemos entrar a ellos. Eres un portador natural. Por eso el apóstol Pablo dijo, somos vasija de barro, vaso de barro, pero con un tesoro sobrenatural donde la extraordinaria grandeza proviene de Dios y no de nosotros. No es lo mismo de nosotros que ser depositado en nosotros para manifestarlo por nosotros, que somos vasijas de barro, humanos. Vasijas de barro en un estado natural, pero introducidos en el espíritu, en un orden sobrenatural por el mismo Espíritu de Dios que mora en nosotros. Aunque eres vasija de barro, ese tesoro que portas de Dios, San Pablo lo describe que ese poder, ese gran poder que actúa, funciona, trabaja en nosotros, manifiesta un poder tal que es capaz de hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos. El apóstol Pablo habló sobre este tema, sobre estas grandes verdades espirituales. Él llegó a escribir que hay una supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, y es según la operación de su fuerza, la cual operó también en Cristo resucitándole de los muertos. Imagínese usted una vasija de barro que carga el poder de resurrección que operó en Cristo Jesús. Dios por el Espíritu Santo me introduce, Dios por el Espíritu Santo te introduce al conocimiento de los tesoros de la sabiduría que están escondidos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese tesoro en vasija de barro, oye cuando Dios despierta su oído. Ese tesoro en vasijas de barro ve los misterios, ve las dimensiones de Dios, ve cuando Dios abre sus ojos. Ese tesoro en vasijas de barro hace que tu entendimiento sea abierto a esa amplitud, a esa anchura y profundidad de revelación por el Espíritu, porque somos introducidos por el Espíritu al Padre. En esa morada, en ese estado, en esa morada en el Espíritu, el cual habita en nosotros, somos introducidos por la revelación del mismo Espíritu que escudriña lo profundo de Dios a esas dimensiones de conocimiento y de revelación de ese poder y esa supereminente grandeza de poder que actúa por medio de nosotros, siendo nosotros vasijas de barro. Portas un estado sobrenatural en un portador natural de barro, el cual Dios lo lleva a una entrada al conocimiento de esas verdades por el Espíritu Santo. Esas entradas a la plenitud de revelación son ciclos introductorios a amplitudes, anchuras ascendentes sobrenaturales. Me explico. Jesús en su ministerio muestra esos ciclos donde el Espíritu Santo lo introducía en el medio sobrenatural. Primero fue engendrado por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 3, versículo 22 declara que en el Jordán descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Luego dice la Escritura en Lucas capítulo 4, verso 1, Jesús lleno del Espíritu Santo fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas capítulo 4, versículo 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Mire todos estos ciclos
donde el Padre introduce a Jesucristo en ciclos sobrenaturales ascendentes en la manifestación de su ministerio. Engendrado por el Espíritu, lleno por el Espíritu en el Jordán, luego lleno del Espíritu Santo, es movido por el Espíritu al desierto y regresa del desierto en el poder del Espíritu Santo. Quiero hablar acerca de esos ciclos naturales que son terminables, porque no siempre estuvo en el Jordán, no siempre estuvo en el desierto y no siempre estuvo en Galilea. Quiere decir que cuando Dios nos introduce en un ciclo sobrenatural mediante el Espíritu Santo, es para la manifestación de un plan, de un propósito, de un proyecto y de cosas específicas que Dios tiene para ese ciclo. Así como tenía cosas específicas en el momento de ser engendrado, tenía cosas específicas en el momento de ser bautizado, tenía cosas específicas en el momento de ser llevado por el Espíritu al desierto y tenía cosas específicas en el momento que se manifiesta en el poder del Espíritu Santo en Galilea. Mire lo que dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 3 versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo un momento donde Jesús desciende en el agua, pero no estuvo siempre debajo del agua. Ese lapso de tiempo, ese estado de tiempo donde Jesús es sumergido en el agua, son ciclos temporales en el medio natural donde se cumplen propósitos sobrenaturales. Fíjese cómo Juan se resistía y Jesús le dice en el verso 15, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Nunca vas a poder impedir ni frenar los ciclos naturales. Y los ciclos naturales en los cuales Dios te introduce son ciclos abiertos a un espacio de entendimiento y de comprensión de los misterios ocultos de la sabiduría de Dios. Por eso Jesús le dice, esto hay que hacerlo para cumplir toda justicia. Pero ¿cuál es el detalle aquí que es muy interesante? Cuando Jesús sale de ese ciclo temporal de estar debajo del agua, ocurre algo. Los cielos son abiertos. Cuando usted termina un ciclo natural y Dios termina en ti un ciclo natural y ve que usted cumple toda justicia y usted fue capaz de ser obediente en ese ciclo natural, Dios abre los cielos y hace descender el Espíritu en forma de paloma. Viene a mi mente Noé, cuando abrió la ventana y la paloma trajo la pequeña rama, hoja de olivo en su pico. Cuando usted termina un ciclo natural, el Espíritu de Dios, representado en esa paloma que descendió sobre Jesucristo, y la paloma que está trayéndole en su pico la hoja de olivo a Noé, representa la señal de entrada, así como a Jesús le fue la señal de la abertura del cielo y la venida del Espíritu de Dios sobre él. Para Noé fue una señal de salida. Se había cumplido un ciclo natural para entrar en una dimensión sobrenatural. Mire lo que dice Génesis capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas
decrecían gradualmente. Esto es muy importante. En los ciclos naturales, tus aguas irán decreciendo de una manera gradual de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Todos tus ciclos naturales, que son esos eventos, aunque sean turbulentos, los cuales Dios ha permitido en tu vida, son días contados en el plan perfecto del Señor. Dice luego la Escritura, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Quiere decir que cuando terminas un ciclo representado en el bautismo de Jesús, cuando descendió al agua, se sumergió y subió, se abrieron los cielos. Así mismo ocurrió con Noé. Cuando llegó el momento, el arca descendió sobre la cima del Ararat y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Quiere decir que las cimas de los montes no se descubrieron el mismo día, no salieron a la luz el mismo día. Esto significa que hay un tiempo de prueba, hay un tiempo donde Dios te introduce en esa dimensión para que puedas entender y comprender que todo tiene su momento y que todo tiene su tiempo. Sucedió al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Por lo tanto, cuando Dios te introduce y cuando Dios te lleva a esos ciclos de sabiduría, a esos ciclos de entendimiento, a esos ciclos de discernimiento, a esos ciclos de comprensión de los tesoros ocultos de la sabiduría que están escondidos en Cristo Jesús y son revelados a nosotros por el Espíritu Santo, cuando Dios determina, Dios está mostrándote, Dios está dándote, Dios está otorgándote una abertura en el mundo espiritual para que puedas entender que ese tesoro que porta es en un vaso de barro, en un cuerpo humano, que tiene que ser introducido obligatoriamente por el Espíritu a estas dimensiones de conocimiento para que pueda usted entender el propósito de Dios en su vida y por qué usted está en esta tierra. Por lo tanto, todos estos ciclos naturales en tu estado natural son manifestaciones de la sabiduría de Dios que mediante el Espíritu Santo va a arrojar luz a tu entendimiento y vas a poder discernir, comprender, entender la profundidad de lo que portas en Dios. La profundidad y las riquezas de su gloria que te han sido otorgadas mediante la morada interna del Espíritu Santo. Dios nos ayude a entender y a comprender que eres parte, eres la esencia, eres un propósito, eres realmente una vasija de barro con entradas a una amplitud de revelación mediante esos ciclos introductivos donde Dios te introduce, donde Dios te entra y te hace ver una amplitud ascendente de misterios en Dios de su sabiduría. Dios ha permitido que usted porte un tesoro en vasijas de barro, un estado sobrenatural sobre un portador natural. ¿Sabes para qué? Para una entrada al conocimiento de esas verdades de Dios que solamente son reveladas por el Espíritu Santo.